Hay historias tan extraordinarias que parecen sacadas de una película, pero son reales. Desde personas que pasaron casi toda su vida tras las rejas hasta casos de redención que desafían toda lógica, este video te llevará a descubrir relatos que nunca olvidarás. Prepárate para conocer las vidas de quienes enfrentaron lo impensable y lograron cambiar su destino. ¿Qué harías si te quitaran décadas de tu vida injustamente? No te despegues, porque estas historias te dejarán sin palabras. Número 1. La historia de Ricky Jackson. Ricky Jackson es el protagonista de una de las historias más impactantes sobre injusticias judiciales en los Estados Unidos. Todo comenzó cuando, siendo apenas un joven lleno de sueños y esperanzas, su vida tomó un giro trágico. Fue acusado injustamente de un asesinato que nunca cometió. Esta acusación no solo lo alejó de su familia y amigos, sino que lo confinó tras las rejas durante 39 años, casi 4 décadas, mientras él luchaba por probar su inocencia. El caso de Ricky Jackson giró en torno al testimonio de un niño de 12 años, Eddie Vernon, quien afirmó haberlo visto cometer el crimen junto con 2 amigos suyos, los hermanos Wiley y Ronnie Bridgman. Este testimonio, aunque frágil y carente de pruebas adicionales, fue suficiente para que Ricky fuera sentenciado a cadena perpetua. El problema radicaba en que la policía había coaccionado al joven Eddie para que incriminara al trío, construyendo así un caso lleno de inconsistencias y negligencias. Pero la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. En el año 2014, Eddie Vernon, ahora un adulto, se presentó voluntariamente para declarar que había mentido en su testimonio inicial. Su conciencia no podía soportar la carga de haber arruinado la vida de un hombre inocente. Con esta revelación y la aparición de nuevas pruebas que respaldaban la inocencia de Ricky, el tribunal no tuvo más remedio que anular la condena y otorgarle su libertad. La liberación de Ricky Jackson no solo fue una victoria personal, sino también un recordatorio de las fallas del sistema judicial. Aunque fue exonerado, Ricky salió al mundo a los 56 años, un hombre cuya juventud y muchos sueños habían sido robados. Número 2. La odisea de Harvey Stewart. Harvey Stewart vivió una vida que parece sacada de una novela de aventuras y tragedias, pero no siempre en el mejor sentido. Este hombre pasó 60 años en prisión, convirtiéndose en uno de los reclusos más veteranos en el sistema penitenciario de Texas. Su historia está marcada por decisiones arriesgadas, fugas espectaculares y un pasado cargado de eventos sorprendentes. Todo comenzó en 1951, cuando Harvey, entonces un joven aventurero, fue arrestado por robar en un depósito de chatarra. Esta ofensa lo llevó a ser condenado a 10 años de prisión, aunque obtuvo libertad condicional después de cumplir 6. Pero la tranquilidad no duró mucho, ya que apenas un año más tarde volvió a las rejas por un cargo de asesinato. Según él, el acto había sido en defensa propia, pero el tribunal no lo vio de esa manera. En medio de esta condena, Harvey logró escapar de prisión, un acto que podría haberse considerado heroico en otra circunstancia. Sin embargo, su libertad fue breve, ya que fue recapturado pocos días después. A partir de ahí, su vida se convirtió en una espiral de reingresos y fugas, acumulando condenas adicionales por delitos como robo. En 1984, después de haber cumplido 26 años de su condena más larga, Harvey fue nuevamente liberado bajo libertad condicional. Número 4. Craig Coley y la búsqueda interminable de justicia. Craig Coley nunca imaginó que su vida daría un vuelco tan drástico y devastador en el año 1978. Por aquel entonces, era un hombre común, con una vida tranquila en California, hasta que una noche lo arrestaron bajo acusación de un doble asesinato que conmocionó a toda la comunidad. Las víctimas eran su novia de 24 años y el hijo pequeño de ella, de apenas 4 años. La escena del crimen fue desgarradora y la policía se apresuró a encontrar a un culpable. Lamentablemente, las investigaciones iniciales estuvieron plagadas de errores y manipulaciones. Craig fue señalado como el principal sospechoso y, a pesar de proclamar su inocencia desde el principio, el tribunal lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
El caso de Craig se destacó por la negligencia de las autoridades. Se presentaron pruebas débiles y, lo que es peor, algunos elementos clave que podrían haber demostrado su inocencia fueron ignorados. A pesar de estas irregularidades, Craig fue enviado a prisión, donde pasaría 38 años luchando por su libertad. La vida tras las rejas no fue fácil para Craig, pero él decidió no dejarse vencer por la desesperación. Durante su tiempo en prisión, se dedicó a mantener su fe en la justicia, a pesar de las incontables apelaciones rechazadas. Número 5. Eddie Collins, una batalla de décadas. Eddie Collins tenía solo 21 años cuando su vida cambió para siempre en medio de un altercado relacionado con el tráfico de drogas. Junto a su hermano menor, Johnny, Eddie se vio envuelto en un enfrentamiento que culminó en la muerte de un traficante. Lo que comenzó como un intento desesperado por comprar sustancias ilícitas terminó convirtiéndose en una tragedia que marcaría sus vidas. El suceso tuvo lugar en 1972. Johnny, apenas un adolescente de 17 años, disparó contra el traficante, sellando su destino y el de su hermano. Ambos fueron arrestados y enfrentaron cargos de homicidio en primer grado. Mientras Johnny aceptó un acuerdo con la fiscalía que le permitió salir en libertad después de cumplir 10 años, Eddie se negó a pactar. Sostenía que no había cometido asesinato y esta decisión lo llevó a recibir una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A lo largo de los años, Eddie luchó incansablemente para obtener clemencia. Sus abogados presentaron varias apelaciones, pero todas fueron rechazadas. Incluso cuando se logró que la Junta de Indultos aprobara su caso, la gobernadora Janet Napolitano se negó a firmar la clemencia, frustrando una vez más las esperanzas de Eddie de recuperar su libertad. La situación dio un giro en el año 2017, cuando un cambio en el Código Penal permitió que Eddie solicitara libertad condicional. Esta nueva oportunidad no fue fácil de alcanzar. Número 6. La larga lucha de Francis Clifford Smith. La vida de Francis Clifford Smith estuvo marcada por una de las condenas más extensas registradas en el sistema penitenciario de los Estados Unidos. Su historia comenzó en 1949, cuando fue arrestado por el asesinato de un vigilante nocturno de 68 años en el Indian Harbor Yacht Club de Connecticut. En un principio, Smith fue sentenciado a morir en la silla eléctrica, pero a tan solo 2 horas de su ejecución, su condena fue conmutada a cadena perpetua. Pasar décadas tras las rejas no fue un camino sencillo para Smith. En 1967, protagonizó una breve fuga de una granja penitenciaria, pero fue recapturado después de 12 días. En 1975, logró obtener libertad condicional, aunque esta fue revocada 10 meses después debido a un incumplimiento en las condiciones de su liberación. A lo largo de los años, Smith se convirtió en una figura emblemática en la prisión, envejeciendo en un entorno que difícilmente da cabida a la esperanza. Su caso, sin embargo, cobró un giro inesperado en los últimos años de su vida, cuando comenzaron a surgir dudas sobre la validez de su condena. Número 7. Paul Geidel Jr., el prisionero más longevo. Paul Geidel Jr. ostenta un récord singular. Pasó casi 70 años en prisión, convirtiéndose en el recluso más longevo de la historia penitenciaria de los Estados Unidos. Su historia comenzó en 1911, cuando tenía apenas 17 años y trabajaba como botones en el Hotel Iroquois de Nueva York. En un momento de desesperación, Geidel decidió entrar en la habitación de un huésped para robar, pero el crimen escaló rápidamente cuando utilizó un trapo con cloroformo para inmovilizar a la víctima, un corredor de bolsa de avanzada edad. Lamentablemente, el hombre murió y Geidel fue arrestado días después. Condenado a entre 20 años y cadena perpetua por asesinato en segundo grado, Paul Geidel inició un largo camino tras las rejas. A lo largo de las décadas, mantuvo una conducta ejemplar que le valió la oportunidad de ser considerado para la libertad condicional en varias ocasiones. Sin embargo, un informe psiquiátrico de 1926 declaró que padecía problemas de salud mental, lo que retrasó su salida.
Guidel pasó por diferentes instituciones penitenciarias, adaptándose a una vida que, con el tiempo, se convirtió en su única realidad. En 1974, tras más de 6 décadas en prisión, finalmente se le ofreció la libertad condicional. Pero para entonces, Paul Guidel ya no conocía otro mundo más allá de los muros de la cárcel. Rechazó la oportunidad de salir y permaneció encarcelado otros 6 años. Finalmente, en 1980, a la edad de 86 años, Paul Guidel fue liberado. La noticia de su liberación capturó la atención de los medios, aunque él prefirió mantenerse alejado del escrutinio público. Número 8. John Phillips y la prisión como refugio. La vida de John Phillips es una de esas historias que parecen desafiar toda lógica. En 1952, siendo apenas un joven de 17 años, John fue acusado de un crimen grave, la agresión contra una niña de 5 años. Aunque él insistió en su inocencia, un proceso judicial cargado de irregularidades y prejuicios lo condenó a cadena perpetua. Para John, este veredicto significó el inicio de una experiencia tras las rejas que duraría casi 7 décadas. Lo que hace su caso tan singular no es solo la duración de su condena, sino su relación con la prisión. Mientras la mayoría de las personas en su situación lucharían por recuperar la libertad, John encontró en las paredes de la cárcel un lugar donde sentía estabilidad. Incluso cuando los medios de comunicación expusieron su caso como uno de los encarcelamientos más prolongados de Carolina del Norte, él no mostró interés en salir. A lo largo de los años, John se convirtió en un recluso ejemplar. Ayudaba a otros internos y mantenía un comportamiento impecable. Sin embargo, su negativa a aceptar la libertad condicional desconcertaba a muchos. Para él, el mundo exterior era un lugar desconocido y aterrador, especialmente después de haber pasado tanto tiempo aislado de los cambios sociales y tecnológicos. Finalmente, en el año 2021, John Phillips aceptó salir de prisión bajo libertad condicional. Con más de 80 años, comenzó una nueva etapa en un mundo que apenas reconocía. Su historia nos invita a reflexionar sobre cómo la prisión puede moldear la mente humana y cómo, en ocasiones, la libertad puede ser percibida como una carga en lugar de una oportunidad. Número 9. Joseph Ligon, el joven que enfrentó al tiempo. La historia de Joseph Ligon es un ejemplo conmovedor de resistencia frente a un sistema que parecía diseñado para olvidarlo. En el año 1953, Joseph tenía solo 15 años cuando se vio involucrado en una serie de altercados que resultaron en 2 personas fallecidas. Aunque admitió haber participado en los hechos, siempre negó ser responsable de las muertes. A pesar de su corta edad, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juicio de Joseph estuvo plagado de errores. Como menor de edad, no tuvo acceso a una defensa adecuada y fue tratado como un adulto. Sin embargo, lo que hace su caso aún más notable es su firmeza a lo largo de los años. Rechazó todas las ofertas de libertad condicional, argumentando que aceptar esas condiciones sería admitir una culpa que él no sentía. En el año 2012, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró inconstitucional la imposición de cadenas perpetuas sin libertad condicional para menores. Este fallo permitió que el caso de Joseph fuera revisado. Sin embargo, él insistió en que solo aceptaría una liberación plena y sin restricciones. Finalmente, después de 68 años en prisión, Joseph Ligon fue liberado en el año 2021. Su historia es una muestra de la fuerza de voluntad y la dignidad frente a la adversidad. Hoy en día, Joseph utiliza su experiencia para abogar por reformas en el sistema judicial y para asegurarse de que otros jóvenes no enfrenten la misma suerte que él. Número 10. Otis Johnson y el impacto del tiempo perdido. La historia de Otis Johnson es un recordatorio del poder del tiempo y de cómo un mundo puede transformarse más allá del reconocimiento. En 1975, a los 25 años, Otis fue arrestado y condenado por el intento de asesinato de un oficial de policía, un crimen que él siempre negó haber cometido. La evidencia en su contra era cuestionable, pero esto no impidió que recibiera una sentencia de entre 25 años y cadena perpetua. Pasar 40 años tras las rejas moldeó profundamente la vida de Otis. Durante su encarcelamiento,
el mundo exterior avanzó a un ritmo acelerado. Nuevas tecnologías, cambios sociales y un estilo de vida moderno que dejó atrás la vida que él conocía. Sin embargo, en lugar de rendirse al aislamiento, Otis utilizó su tiempo en prisión para educarse y mejorar como persona. Obtuvo 2 títulos universitarios y se convirtió en un ejemplo de resiliencia para otros reclusos. Cuando finalmente fue liberado en 2014, Otis se enfrentó a un mundo que apenas podía reconocer. Los teléfonos inteligentes, los anuncios electrónicos y la tecnología avanzada lo sorprendieron. Su ajuste a la libertad fue desafiante, pero también inspirador. A pesar de los cambios radicales, Otis se enfocó en aprovechar su nueva oportunidad de vida, dedicándose a compartir su historia y a ayudar a otros a encontrar esperanza en circunstancias adversas. Número 11. Walter Burke y un pasado sombrío. Walter Burke ingresó al sistema penitenciario con solo 17 años, cargando el peso de un crimen terrible. En 1955 fue acusado de la agresión y posterior asesinato de una niña de 4 años. Este hecho estremecedor lo llevó a recibir una sentencia de entre 18 años y cadena perpetua. Su juventud y la gravedad del delito marcaron el inicio de una condena que se extendería durante más de 6 décadas. A pesar de su prolongada estadía en prisión, Walter nunca logró rehabilitarse completamente. Sus problemas de conducta dentro y fuera de la cárcel complicaron sus posibilidades de libertad. En 1966 tuvo su primera audiencia para considerar la libertad condicional, pero fue rechazada de inmediato. Más tarde, en los años 70, nuevos cargos relacionados con comportamientos inapropiados lo mantuvieron tras las rejas. Durante su tiempo en prisión, Walter participó en programas de rehabilitación, pero sus esfuerzos no fueron suficientes para cambiar su destino. La sociedad y el sistema judicial lo consideraban un riesgo, lo que dificultó cualquier intento de reintegrarse a la vida exterior. Hoy, Walter Burke es un ejemplo de cómo las malas decisiones y los actos graves en la juventud pueden marcar una vida entera. Su historia es un recordatorio de la importancia de las oportunidades de rehabilitación y del impacto que las elecciones pueden tener en el futuro de una persona. Número 12. Richard Honeck y el plan que lo condenó. En el año 1901, Richard Honeck, junto a un cómplice, trazó un plan que cambiaría el curso de su vida para siempre. Lo que comenzó como una búsqueda de venganza terminó con un asesinato premeditado que dejó a la sociedad conmocionada. La víctima, Walter F. Kaller, un antiguo compañero de escuela, fue asesinado como parte de un elaborado plan de represalia. Richard y su cómplice planearon el crimen durante años, recopilando armas y trazando cada detalle. Finalmente, llevaron a cabo el acto en un ataque que involucró múltiples armas, incluyendo cuchillos y revólveres. Tras el asesinato, su intento de fuga fue fallido y ambos fueron arrestados rápidamente. Honeck fue sentenciado a cadena perpetua y durante sus primeros años en prisión, su comportamiento reflejaba la gravedad del delito cometido. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a mostrar signos de arrepentimiento y adoptó una actitud más tranquila. Su transformación lo llevó a obtener la libertad condicional en 1963, después de pasar más de 60 años encarcelado. Cuando fue liberado, Richard era un hombre mayor que apenas reconocía el mundo que había dejado atrás. Número 14. Charles Edred Ford y una condena cuestionada. La historia de Charles Edred Ford es un ejemplo contundente de cómo las fallas en el sistema judicial pueden llevar a décadas de incertidumbre y sufrimiento. En los años 50, Charles fue arrestado y acusado de un asesinato brutal. El caso en su contra parecía sólido en la superficie, pero con el paso del tiempo comenzaron a surgir dudas significativas sobre la legitimidad de su condena. Durante su juicio, Charles alegó haber sido forzado a confesar el crimen bajo coacción. Además, la evidencia presentada en su contra estaba llena de contradicciones, y varios testigos afirmaron que sus testimonios habían sido manipulados. Sin embargo, a pesar de estas irregularidades, fue condenado a cadena perpetua. A medida que los años avanzaban, Charles se convirtió en un prisionero modelo,
conocido por su comportamiento pacífico y su dedicación a los programas de rehabilitación. Esta actitud positiva lo ayudó a obtener una sentencia conmutada después de pasar más de 6 décadas en prisión. Finalmente, en los años 80, Charles fue liberado bajo una sentencia suspendida. Aunque recuperó su libertad, la experiencia dejó cicatrices profundas en su vida. Charles vivió sus últimos años con un sentimiento agridulce, sabiendo que gran parte de su vida había sido consumida por una condena que muchos consideraban injusta. Su historia es un recordatorio de la importancia de un sistema judicial justo y transparente, donde cada caso sea tratado con la debida diligencia y respeto por los derechos humanos. Número 15. Clifford Hampton y los errores de juventud. Clifford Hampton era apenas un joven de 17 años cuando, en 1958, cometió un acto impulsivo que cambiaría su vida para siempre. Durante un altercado con una amiga de la infancia, Bertha Ann Gibson, Clifford perdió el control y en un ataque de ira terminó con su vida. Este hecho marcó el inicio de una condena que lo llevaría a pasar más de 6 décadas tras las rejas. Inicialmente, Clifford fue sentenciado a cadena perpetua. Sin embargo, su tiempo en prisión estuvo marcado por varios incidentes que complicaron aún más su situación. Apenas 3 años después de haber ingresado, estuvo involucrado en la muerte de otro recluso, lo que le valió una segunda sentencia de cadena perpetua. Además, durante su estancia, se enfrentó a múltiples cargos adicionales por conducta inapropiada y violaciones de las normas carcelarias. A pesar de su historial, Clifford mostró signos de remordimiento con el paso del tiempo. Participó en programas de rehabilitación y trabajó para demostrar que había cambiado. Estos esfuerzos, combinados con la intervención de la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Luisiana, finalmente le otorgaron la libertad después de 61 años en prisión. La vida de Clifford Hampton es una mezcla de tragedia y redención. Su historia muestra cómo las decisiones impulsivas en la juventud pueden tener consecuencias devastadoras, pero también destaca la importancia de brindar oportunidades de rehabilitación y segundas chances para aquellos que buscan enmendar sus errores. Número 16. Henry Montgomery y la lucha por la justicia juvenil. Henry Montgomery tenía 17 años cuando, en el año 1963, su vida tomó un giro trágico. Durante un enfrentamiento con un oficial del sheriff en Luisiana, se produjo un incidente que terminó con la muerte del agente. Las circunstancias exactas del hecho nunca quedaron del todo claras, pero Henry fue arrestado y enfrentó un juicio en medio de tensiones raciales intensas. Fue condenado rápidamente a la pena de muerte. Sin embargo, en 1966, la Corte Suprema de Luisiana anuló su sentencia inicial debido a irregularidades en el proceso. En un nuevo juicio realizado 3 años después, Henry fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Este fallo significaba que, siendo apenas un joven, enfrentaría una vida entera tras las rejas. Durante su tiempo en prisión, Henry se esforzó por hacer de su entorno un lugar mejor. Se convirtió en mentor y consejero para otros reclusos, ganándose el respeto tanto de sus compañeros como del personal penitenciario. Su caso volvió a llamar la atención pública en el año 2012, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que las sentencias obligatorias de cadena perpetua para menores eran inconstitucionales. Este fallo dio a Henry la oportunidad de apelar. Sin embargo, su lucha no fue sencilla. A pesar del fallo de la Corte Suprema, Luisiana fue lento en aplicar esta decisión, y Henry tuvo que esperar varios años para que su caso fuera revisado. Finalmente, en el año 2021, después de más de 50 años en prisión, Henry Montgomery obtuvo su libertad. Su historia no solo representa una victoria personal, sino también un avance en la lucha por la justicia juvenil y los derechos de los menores en el sistema penal. Número 17. Richard Phillips y un error monumental. Richard Phillips es el rostro de una de las injusticias judiciales más impactantes en la historia reciente. En 1972 fue acusado y condenado por asesinato en primer grado, basándose únicamente en el testimonio de un testigo que luego se demostraría poco confiable.
Este testigo, que inicialmente era sospechoso en el caso, señaló a Richard como culpable para desviar la atención de sí mismo. Durante los años que pasó en prisión, Richard siempre mantuvo su inocencia. A pesar de presentar múltiples apelaciones, el sistema judicial rechazó sus solicitudes una tras otra. Su vida parecía estar condenada a transcurrir dentro de los muros de una celda hasta que, en el año 2014, surgieron nuevos testimonios y evidencias que finalmente apuntaban a su inocencia. La investigación reveló que el testigo que lo incriminó había llegado a un acuerdo con la Fiscalía para reducir su propia pena a cambio de testificar en contra de Richard. Con esta nueva información, un tribunal revisó su caso y en el año 2018, después de haber pasado 45 años en prisión, Richard Phillips fue exonerado y puesto en libertad. Al salir, Richard recibió una compensación económica por los años injustamente perdidos, pero siempre dejó en claro que ningún monto podía devolverle el tiempo robado. Su historia no solo refleja las fallas de un sistema judicial que puede cometer errores irreparables, sino también la fuerza de voluntad de un hombre que nunca dejó de luchar por la verdad. Ahora, Richard utiliza su experiencia para abogar por reformas que eviten que otros pasen por lo mismo que él. Número 18. Anthony Massa y una lucha de décadas. La historia de Anthony Massa es un ejemplo desgarrador de cómo un error judicial puede destruir una vida. En 1973, Anthony fue acusado de asesinato en primer grado, un crimen que él siempre negó haber cometido. Las pruebas en su contra eran débiles y contradictorias, pero un testigo clave afirmó haberlo visto junto al cuerpo de la víctima. Este testimonio fue suficiente para condenarlo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante los años que pasó en prisión, Anthony y su equipo legal trabajaron incansablemente para demostrar su inocencia. Sin embargo, las apelaciones fueron rechazadas una tras otra, dejando pocas esperanzas de una resolución justa. La situación cambió en el año 2006, cuando surgieron nuevas evidencias que vinculaban al testigo principal con el crimen. Este giro inesperado dio pie a una revisión del caso. A pesar de las nuevas pruebas, el camino hacia la libertad fue largo y lleno de obstáculos. No fue hasta el año 2020 que un tribunal anuló la condena de Anthony, reconociendo que había sido víctima de un proceso judicial profundamente defectuoso. Después de pasar 47 años en prisión, Anthony finalmente recuperó su libertad. Hoy, Anthony Massa vive como un hombre libre, pero las cicatrices de su experiencia son profundas. Aunque recibió una compensación económica por los años perdidos, él mismo admite que nada puede reemplazar el tiempo robado. Su historia resalta la importancia de un sistema judicial transparente y la necesidad de revisar casos donde las evidencias son débiles o manipuladas.